¿Qué sucederá a partir del 2023 y siguientes con las sociedades que se habían acogido a los beneficios de las rentas exentas de la economía naranja o las rentas exentas por actividades agropecuarias, las cuales estaban mencionadas en los numerales 1 y 2 del artículo 235 rayado del Estatuto Tributario, pero que fueron numerales derogados con la nueva reforma tributaria aprobada en el Congreso en noviembre del 2022? Sí, este artículo 235 rayado 2 con el texto que conocemos es el texto que salió el 11 de noviembre en el Congreso como texto de las comisiones de conciliación. No conocemos la ley oficial porque la ley oficial hoy es noviembre 28 de 2022 y no la han sancionado. Entonces, pero basados en ese documento que salió el 11 de noviembre de 2022, esos numerales 1 y 2 que regulaban esas rentas exentas quedaron derogados. Vamos a mirar acá. Este documento en Word es un documento que hace parte del producto educativo que estoy haciendo para estudiar la reforma tributaria. Es un producto educativo virtual, entonces los que lo quieran apoyar lo pueden buscar con estas palabras claves y adquirirlo. Esperamos tenerlo listos a finales de diciembre del 2022 y obviamente teniendo ya totalmente sancionada y publicada la ley, y esto va a incluir bastantes documentos en Word como el que voy a mostrar, más bastantes archivos en Excel, más 8 horas de conferencias pregrabadas y en línea para que cada quien mire solamente los capítulos que le interesan. Entonces, miremos acá el documento en Word que me muestra el comparativo de las normas afectadas. El documento es de 191 páginas y lo buscamos así, 235 rayados. Entonces, en efecto, esta es la versión anterior de la norma, esta es la versión anterior de la norma y esta es la nueva versión después de los cambios que le hace la ley del 2022. Y este numeral primero era el de las rentas exentas, queda derogado. ¿Listo? Y también el numeral 2 que era el de las rentas exentas de, de las que se dedicaran a actividades agropecuarias. Entonces, igual lo que están haciendo es que esta oportunidad de acogerse a esta renta exenta era para sociedades que actuaran hasta el 2021 o 2022 en algunos casos. Por ejemplo, esta de acá, esta renta exenta, para las que se querían acoger a la renta exenta de la economía naranja, había que iniciar la actividad el 30 de junio de 2022, pero de ahí en adelante, cuando cumplían todos los requisitos, le daban, por ejemplo, hasta 7 años o 10 años de rentas exentas. Entonces, el hecho de que ese numeral 1 y el 2 hayan quedado derogados no significa que ya no van a poder usar sus rentas exentas en los años 2023 y siguientes y hasta completar sus 7 años o 10 años, no. Porque si nos metemos al artículo 96, 96, sí, 96 de el texto de esa reforma como quedó aprobado, ese es el texto así que se publica o que se empezó a circular en noviembre 11. Vamos a vigencias y derogatorias, ¿sí? Vigencias y derogatorias, vigencias, ¿sí? O vigencia y derogatoria. Vigencia, ¿sí? Acá en el artículo 96, acá llego a 96. Entonces, a esto le hicieron una salvedad especial en el artículo 96, para que lo tengan presente los que asesoran empresas que ya habían hecho inversiones para ganarse todas esas exoneraciones, ¿sí? En el último inciso del artículo 96, que habla de vigencias y derogatorias, aquí está el artículo. Entonces, en el último inciso, ¿sí? Aquí, este último inciso dice lo siguiente. eh, los contribuyentes que hubieran acreditado las condiciones para acceder a las tarifas diferenciales y demás beneficios tributarios derogados o limitados mediante la presente ley podrán disfrutar del respectivo tratamiento durante la totalidad del término otorgado en la legislación bajo la cual se consolidaron las respectivas situaciones jurídicas en cuanto a ello corresponda. Entonces, los que se han metido con sus rentas exentas de la economía naranja les daban hasta 7 años después de iniciar sus actividades, o los de las economías agropecuarias les daban como 10 años, entonces que tranquilos, esos 10 años de rentas exentas o 7 años de rentas exentas los van a poder disfrutar. Pero entonces, ahí viene un punto importante, y es de que esta misma reforma tributaria se puso a crear una cosa totalmente nueva, que es la tasa mínima de tributación en el parágrafo sexto de la nueva versión del artículo 240 del Estatuto Tributario, y uno ya empieza a analizar bueno, y entonces una empresa que se metió con rentas exentas de la economía naranja y que las va a restar totalmente como exentas, igual de nada le va a servir restarlas totalmente como exentas porque entonces este parágrafo, este del artículo 240 los va a hacer tributar como sea un 15%. Entonces resulta que hay que empezar a ventilar casos especiales que se han dado en la Corte Constitucional, como esta sentencia C061 de marzo del 2021, donde se analizó
la limitación que le ponen a las personas naturales a sus rentas exentas dentro de la cédula general. A las personas naturales residentes del régimen ordinario les ponen unos límites a sus rentas exentas dentro de la cédula general. Pues la Corte Constitucional en esta sentencia C061 de marzo de 2021 dijo no le pueden poner límite a las rentas exentas que existían hasta el cierre del 2018, ¿sí? Cuando la ley 1943 de 2018 se puso a inventar eso del 40%. Entonces, no les pueden poner límite a las rentas exentas que ya existían hasta el cierre del año 2018 y para los cuales la persona natural tiene que hacer inversiones. Entonces, basado en eso, basado en ese tipo de fallo, es fácil pensar que el decreto que reglamente esa tasa mínima de tributación del artículo 240 del Estatuto Tributario, que va a quedar allá en el parágrafo sexto del artículo 240 del Estatuto Tributario, el decreto reglamentario se va a tener que acordar de casos como estos y, por tanto, una empresa con rentas exentas de la economía naranja sí le van a tener que permitir también prestarse toda su renta exenta y el impuesto le va a poder quedar en cero sin que se tenga que someter a este límite de la tasa mínima de tributación del parágrafo sexto del artículo 240, porque eso sería lesionarle su derecho a que ella estaba planificando era tomarse toda su renta exenta. Pero entonces, cuando usted lee el parágrafo sexto del artículo 240 del Estatuto Tributario, allí no mencionaron ese caso. El caso de empresas que tengan derecho a rentas exentas, que a ellas no les debería tampoco afectar este cálculo de la tasa mínima de tributación de este parágrafo sexto del artículo 240, y eso esperamos entonces ya lo consideren en los decretos reglamentarios, ¿listo? El gran asunto es que cuando hay una reforma tributaria, el gobierno de turno, para hacer los decretos reglamentarios, se toma hasta diciembre del año siguiente. O sea, los decretos reglamentarios para efectos del impuesto de renta año grabable 2023 van a salir a diciembre del 2023, cuando se hayan acabado las posibilidades de hacer algún tipo de salidas tributarias o algo así. ¡Pam! Y en diciembre sale el decreto reglamentario. Así es como terminan haciendo todos los gobiernos de turno. Entonces, escuchan todos los errores con los que les quedó la reforma, escuchan a todos los conferencistas, escuchan a todos los que opinan, y luego en un decreto reglamentario tratan de enderezar todo. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video